Hola, mi nombre es David Barrera Martínez, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Baja California, correspondiente a la Facultad de Contaduría y Administración. Es la meta 1.2 para la materia de análisis basado en datos. Primero tenemos tipos de datos. Datos estructurados son información que ha sido formateada y transformada en un modelo de datos bien definido, que consiste por hablar en tablas con filas y columnas. Datos no estructurados se definen como datos presentes en forma absoluta sin procesar. Estos datos son difíciles de procesar debido a su compleja organización y formato. No tienen formato específico. Lenguaje natural. Tipo de datos no estructurados, difícil de procesar ya que requiere el conocimiento de técnicas específicas de ciencia de datos y lingüística. Utiliza el aprendizaje automático para mostrar la estructura y el significado de los textos. Datos generados por máquinas. Es información que se crea automáticamente por un ordenador, procesador, aplicación u otra máquina sin intervención humana. Continuando tenemos datos gráficos. Si bien cualquier dato se puede representar en un gráfico, este gráfico se refiere a la teoría de gráficos matemáticos. En la teoría de grafos, un gráfico es una estructura matemática que representa las relaciones entre los objetos. Es una forma de representar y analizar relaciones entre objetos o entidades mediante vértices y conexiones entre ellos. Ahí tenemos una imagen. Audio, imagen y video. Estos datos plantean desafíos específicos, si bien son tareas triviales para los seres humanos, como reconocer objetos en imágenes, resulta ser un desafío para las computadoras ya que todavía no tienen esta tecnología. Flujo de trabajo de la ciencia de datos. Marco estructurado que consta de varias etapas que guían a los científicos de datos a través del proceso de completar con éxito un proyecto de ciencia de datos. Estos describen los pasos necesarios para garantizar un enfoque sistemático para la resolución de problemas, en los cuales tenemos la extracción de datos, la preparación de los datos, integración de datos, análisis de datos, visualización de datos y la difusión de datos. Más adelante abordaremos estos temas, así que no haré tanto hincapié aquí. Etapas principales de la ciencia de datos. Podemos tener recompilación de datos. Reúne los datos de las fuentes de almacenamiento que estén disponibles y que contengan información de calidad para nuestro proyecto. Preparación de datos. Seleccionar la información necesaria y puntual con la que se trabajaron. Se descarta aquella información que tenga errores o sea innecesaria. Introducción de datos. Los datos ya seleccionados ahora son enviados a sus destinos correspondientes, traducidos a un lenguaje entendible, como por ejemplo en un CRM o en un almacén de datos. Siguiendo tenemos procesamiento o limpieza de datos. Los datos procesados anteriormente son finalmente preparados y optimizados para su uso final. Esto ocurre a través de algoritmos por medio de una técnica de programación denominada Machine Learning. Interpretación de datos. Este punto será cuando finalmente tendrás todo el resultado de las etapas previas, de una forma totalmente entendible para ti y los miembros que la requieran. Almacenamiento de datos. Consiste en el almacenamiento de toda esta información útil resultante del procesamiento y análisis de datos, para su uso inmediato o posterior. Tenemos maneras en que se pueden recopilar los datos. Existen varias formas y aquí destacamos algunas. Entrevistas, las cuales nos otorgan datos como pueden ser respuestas abiertas. Cuestionarios y encuestas, este por otro lado nos arroja respuestas cerradas. Observación, este se realiza sin ningún tipo de preguntas. Documentos y registros, usan datos existentes ya en la web o de algún otro lado. Grupo de debate, envuelve varios individuos en un solo grupo y analiza su situación o los pone a debatir. Narraciones, opiniones y experiencias personales ante un evento o una situación. Es bastante similar a la entrevista, pero nos arroja otro tipo de datos. Formas en que se pueden encontrar los datos. Dependiendo de los datos es necesario trabajar con cierto formato, el cual se adecue y adapta al sistema. Como primer lugar tenemos el video, el cual el más destacable es el MP4. En el sonido tenemos el MP3. En imágenes tenemos el PNG y el JPG. Voy a mencionar los más relevantes ya que son bastantes. En los datos tabulares tenemos el CSV, en texto tenemos el PDF, los docs, en archivo web tenemos el HTML y en archivos comprimidos tenemos el zip y el RAR. Manera en que se almacenan los datos. Tenemos dos tipos: almacenamiento de conexión directa o DAS por sus siglas. Esta categoría incluye todo el almacenamiento
en el que existe una conexión física entre el hardware, donde se almacenan los datos, y la computadora que los lee. Este es el caso de los discos duros, memoria USB, tarjetas SD, entre otros. Después tenemos el almacenamiento basado en red, el cual permite que más de una computadora acceda a él a través de una red, lo cual hace que sea mejor para compartir datos y colaborar. Su capacidad de almacenamiento externo también lo hace más adecuado para copias de seguridad y protección de datos. Comúnmente son el almacenamiento conectado a la red NAS y la red de almacenamiento SAN. Por último, tenemos los aspectos éticos que debemos considerar al momento de almacenar datos, ya que desde hace tiempo se tomó gran importancia la protección y uso de los datos personales, por lo que podemos rescatar algunos puntos. 1. Establecer límites claros para la obtención de datos. 2. Determinar la relevancia de los datos para el uso previsto. 3. Definir con claridad el uso que se le hará a los datos antes de solicitarlos. 4. Abstenerse de utilizar los datos para usos distintos al determinado originalmente, sin el consentimiento de las personas. 5. Asegurarse de proteger los datos contra acceso ilícito o piratería. 6. Asegurar que los avances, prácticas y políticas sobre el uso de los datos sean abiertos y transparentes. Y por último, tenemos garantizar que las personas cuyos datos se han recolectado tengan acceso a los mismos y puedan solicitar bien sea modificaciones o sin eliminación definitiva. Por último, tenemos las referencias que usamos para esta investigación. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.